Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, démosle un aplauso al Señor Jesús porque nos tiene aquí hoy. Pudimos haber estado bloqueados, pero gracias a Dios no, y estamos aquí para recibir su palabra. Pues, ¿quién ha estado viendo los últimos sábados? ¿Han visto de qué hemos estado hablando? De cómo, no, pues no es cómo encontrar a tu pareja, pero realmente es como la importancia de primero encontrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En sí, el saber la importancia de ser un yo completo antes de incluir a alguien más en nuestra vida, ¿verdad? También la importancia de las heridas que podemos estar teniendo, el sanarlas de la forma correcta, que es por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesús. Y adicionalmente también está todas las ataduras que podemos tener, ¿verdad? El día de hoy, antes de empezar, yo quería recordarles un par de versículos. Primero es 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, recordemos que somos un templo de Dios, nuestro cuerpo es un templo, ¿verdad? Eso es importante. Y que su espíritu está en nosotros, dentro de nosotros. No tenemos por qué darlo por sentado. Ahora también Gálatas 5:16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, nos llama a andar en el espíritu, ¿verdad? O sea, no andar siguiendo las cosas de este mundo, ¿verdad? Y que sobre todo eso se va a ir desarrollando una vez que vayamos siguiendo al Señor Jesús. Y esos frutos van a ir desarrollándose naturalmente en nuestro ser, ¿verdad? No viene así como, no ven a ustedes a un árbol pujar por el fruto, ¿verdad? Sino que simplemente nace naturalmente, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema algo complicado. Vamos a hablar de la sexualidad. Yo sé que mi voz es un poco dulce y es como raro, pero sí. Pues en sí, creo que es un tema muy importante en cuanto a las relaciones, porque el Señor nos llama a apartarnos de muchas cosas, porque así es su voluntad, para evitarnos heridas, evitarnos ciertas ataduras, como vimos con Sammy la semana pasada, y la importancia de ponerlo a Él primero siempre. Primero voy a empezar con ponerles un par de fuentes un par de estadísticas, por decirlo así, pero estas son las principales fuentes de información que a veces se hablan sobre, o sea, cómo una persona se entera acerca del sexo, ¿verdad? Entonces, pues principalmente podemos ver que las primeras tres son las charlas, luego los amigos, nuestra primera pareja sexual, y en cuarto lugar están los padres, ¿verdad? Aquí en charlas, o sea, no sé, a mí por lo menos, o sea, en el colegio sí llegaron a informarme de eso, pero como que pues prácticamente que era cómo funciona el cuerpo de una mujer, qué es lo que uno tenía que hacer, ustedes ya saben, ¿verdad? Y en sí, la importancia, cuando yo estaba joven, era de la abstinencia. Pero ahora, más que todo, es lo que dicen, o sea, es la prevención, ¿verdad? No es como que absténganse, sino que aquí usen condones o lo que sea, ¿sí? Bueno, sí se sigue dando importancia a las enfermedades de transmisión sexual, a todo aquello que pueda en el mundo, pues al cuerpo afectarnos, ¿verdad? Pero no nada más allá de algo como ético, moral, de por qué no debe de hacerse, ¿verdad? Pues amigos, también es súper importante con quién nos rodeamos, ¿verdad? Porque podemos encontrar ciertas amistades que o sea, como dicen, ¿verdad? Si nosotros nos juntamos con tal persona, vamos a ir adquiriendo por esa influencia que ellos van generando en nosotros, porque se pega como la gripe, ¿va? O sea, ciertas actitudes que ellos pueden tener si no tenemos los valores bien cimentados en el Señor, ¿verdad? En mi caso, cuando yo estaba por cumplir 15 años, mi papá me dijo que me iba a llevar a una cita romántica, ¿verdad? Entonces me puse un vestido y todo y así, ¿verdad? Y me llevó a Nice, me recuerdo. Y me explicó realmente todo lo que pasaba, ¿verdad? En sí, lo que era el sexo, lo que llevaba, que tenía que hacer cada uno, cada parte, todo eso. Pero principalmente me llamó la atención en decirme que, bueno, o sea, en ese tiempo, en mi familia, habían pasado muchas situaciones en las que ciertas señoritas de mi familia habían quedado embarazadas antes de tiempo, ¿verdad? Antes de fuera del matrimonio. Y como que mi papá sintió importante hablarme de eso en esa época, porque no quería que me pasara a mí lo mismo, ¿verdad? Entonces, él me dijo:
o sea, me explicó todo y me dice, es que si tú llegas a hacer eso, o sea, si tú llegas a cometer, a tener relaciones antes del tiempo, es como que me estuvieras metiendo una daga en el corazón, ¿va? Entonces yo me quedé así como traumada porque yo tenía 14 años y estaba por cumplir 15, ¿va? Y yo así como, o sea, pero a mí me tocó tanto que yo no podría hacerle eso a mi papá, o sea, yo no podría dar una daga al corazón y hasta así, va la mano así como que penetrando más, va. Y yo, no es posible, o sea, no, yo no, y si yo estoy haciéndole eso a mi papá, si yo llego a hacer eso, ¿qué no le estaría haciendo yo al Señor? Decía yo así como, o sea, no, eso no tiene que estar bien, o sea, él no le ha de agradar eso, o sea, lo voy a ofender, lo voy a defraudar, ¿verdad? Y pues mi papá no me dio un anillo, ni un collar, ni nada, pero para mí creo que esa reunión, o sea, tuvo demasiada importancia en mi corazón. O sea, es algo que, por eso yo creo que soy una persona mucho de tiempo de calidad, creo yo, porque valoro mucho más eso que cualquier regalo, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver aquí, seguir y como pueden ver la pornografía está hasta el final, que también es algo muy importante y creo que es como una de las, bueno, no creo, sino que está comprobado que es una de las, como de las luchas más comunes en los jóvenes, ¿verdad? Va ligado con la masturbación también, pero en sí hay varias cosas que desconocemos quizás si practicamos esto, que nos pueden afectar negativamente a nuestro cuerpo, a nuestra mente, si seguimos en eso, ¿verdad? Y más allá de solo el hacerlo por nuestro cuerpo, o sea, que estamos pecando con nuestro cuerpo, sino que también se contamina nuestra mente, se contamina todo nuestro ser y llegamos ya sea hechos pedazos o con una idea distorsionada de lo que es el amor, ¿verdad? Entonces, aquí hay un poco de información sobre la pornografía que pude ver, pero aquí hay psicólogos y me podrían decir que si estoy en lo correcto o no, pero que la pornografía dice que por lo general en combinación con la masturbación afecta directamente las vías de recompensa del cerebro, que se compara mucho con si uno es adicto al alcohol o a las drogas, por lo que genera en nuestro cuerpo, ¿verdad? Al ver pornografía hace que nuestro deseo sexual se construya bajo cimientos irreales, violentos y desiguales, propios de la ficción, o sea, son fantasías. Genera conductas sexualizadas, problemáticas y cierta predisposición a una iniciación temprana de la actividad sexual con unas expectativas poco realistas de estas relaciones, conductas sexuales de riesgo, agresión sexual, distorsión de roles de género y objetificación de la mujer. Y por último, que la pornografía destruye los matrimonios y las familias, o sea, destruye y lleva al divorcio, ¿verdad? Muchos abogados, o sea, ellos han dicho, o sea, sí, es que la razón fue porque también él dijo que veía pornografía, por ejemplo, ¿verdad? Y más allá de eso, o sea, incluso si uno lleva todo esto al matrimonio, uno lleva una maleta demasiado grande y uno llega a contagiar a esa persona con la que va a compartir su vida cuando esa persona ni siquiera tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a Efesios 5, del 3 al 5, si me acompañan, por favor. Efesios 5, del 3 al 5. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, bueno, aquí, o sea, principalmente está diciendo que lo que es en sí la fornicación, el adulterio, todas estas cosas que son inmundicia, es una idolatría, o sea, estamos colocando eso en lugar de poner al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es algo clave si ahorita como jóvenes, como hemos visto, ¿verdad? Tenemos que trabajar en una relación con el Señor para poder luego pensar en casarnos, ¿verdad? Pero si ni siquiera tenemos eso, ¿qué está ocupando ese lugar en nuestra mente que puede estar ocupando el lugar del Señor? Aparte también podemos ver en Isaías 5:20 que nos habla de todo lo... Ahorita vamos a llegar a Isaías 5:20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo,
Y eso es lo que está pasando ahora en el mundo, o sea, que esto lo ven como algo normal. O sea, si uno viene y dice, eso es pecado, eso está mal, uno automáticamente es rechazado por sus amigos, la presión social, y uno mejor prefiere no decir nada ni que es cristiano, porque si no, uno no tiene amigos, ¿verdad? Porque no es normal que no hayas perdido tu virginidad o que no hayas llegado a tal punto con tu novio, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos esto claro, que en estos últimos tiempos esto va a estar pasando y esto es lo que está pasando. Entonces tenemos que estar muy alertas de todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Bueno, el sexo fue idea de Dios, Él lo creó como algo bueno. En Génesis Él nos explica, Él dice que cuando vio que todo lo que había hecho, Él dijo que era bueno, ¿ya? Él no va a crear algo malo, ¿sí? Y, o sea, algo en ese tiempo que fuera malo para Adán y Eva, ¿verdad? Sino que dentro del parámetro correcto, que es el matrimonio, está bien. O sea, el Señor bendice esa unión del sexo cuando uno está casado. Pero fuera de eso, no, si uno dice, es como si uno va y tiene relaciones con alguien más, es como decir, sí acepto, pero sin un pacto. Entonces, es algo bien delicado porque estamos, saber ni con cuántas personas nos hemos casado, por así decirlo, sin saber que estábamos casados. Porque lo que pasa es que se unen, como cuando unen dos hojas de papel con goma, ¿va? Y las aplastan así un montón y para que se pegue bien, ¿va? Lo dejan un tiempito y cuando quieren arrancarlas, o sea, o van a romperse o van a quedar parte de la otra hoja en la otra hoja. O sea, es imposible que algo vuelva como que a ser como la hoja que era antes, ¿verdad? Claro, por supuesto, está el Señor Jesús y Él puede sanar nuestro corazón y puede perdonarnos, pero podemos evitarnos todo ese dolor, ¿verdad? Y pues vamos a avanzar. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la voluntad de Dios con esto? O sea, solo porque Paola lo dice, no, sino que está en la Biblia. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo leí esto y recuerdan que les dije lo de mi papá, ¿verdad? Entonces yo decía, lo que estoy haciendo es desecharlo. Entonces, si yo opto por hacer tener estas actitudes y estas acciones. Y si se ponen, o sea, si podemos atrasarnos parte de todos estos versículos, pues dice que es algo santo y honroso. O sea, es algo de gran precio, de gran valor, o sea, si es algo que tiene tanto valor, o sea, la virginidad es algo con lo cual tenemos que llegar como un regalo a nuestro esposo, ¿sí? O a nuestra esposa, ¿sí? Y muchos lo menosprecian, pero aquí dice que tiene un gran valor, es dignidad y estima, a eso se traduce la palabra santidad y honor. Y luego nos habla de tener su propia, o sea, cada uno sepa tener su propia, es como un autocontrol. O sea, sabe que en nuestra naturaleza carnal va a estar el querer seguir eso, pero somos llamados a tener autocontrol. Adicionalmente dice, no en pasión de concupiscencia, que esos son todos esos malos deseos que podemos tener, como les decía, y si tenemos malos deseos y nos dejamos llevar por eso, estamos como que dejándonos llevar por la lujuria, y eso no es amor, eso es lujuria y eso es pecado. Aparte dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, las personas que tienen a la par hemos visto que son su hermandad, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, o sea, si yo llego a hacerle a un hombre algún daño o algún mal, o sea, a mí no me gustaría que a mis hermanos naturales, les hicieran algo malo, que una señorita viniera y les hiciera algo, porque yo voy a hacer lo mismo. Y es lo mismo con nuestros hermanos en Cristo. O sea, si yo digo, ay, si es que él es cristiano y él sigue al Señor y todo eso, pero si él nos está pidiendo a esa persona que lleguemos hasta el punto de traspasar lo que el Señor dice en sus mandamientos, yo tengo que ser firme en decir que no, ¿verdad? Porque sí quiero seguir al Señor. Pero
Y él, o sea, él está buscando perjudicarme en lugar de honrarme. Entonces es algo que tenemos que tener nuestros sentidos muy alerta y muy atentos a todo lo que vemos, ¿verdad? Y por último dice que lo que les decía es como desechar al Señor, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos al aceptar esta voluntad es aceptar al Señor, aceptarlo en nuestro corazón. ¿Y cuántos de nosotros ya hemos aceptado ese llamado que Él nos ha hecho? Y esto es parte de eso, no es como, eso solo es para los que pasan al frente, o eso solo para los que sirven, o los que el Señor tiene en cierto lugar. O sea, esto es para todos los que creemos en Él. Y no dejemos que el diablo nos contamine de todo lo que hay afuera o nuestro entorno, ¿verdad? Entonces aquí les puse que hay dos caminos, está la inmundicia y la santificación. Entonces, pero la regla es la santificación. Ahora, ¿creen que la pureza, yo ya me libré, o sea, el matrimonio, yo ya casada, yo ya me libré, yo ya pasé esa prueba, ya, no tengo que estar luchando con la pureza? No, yo aún sigo luchando con eso, mi esposo también, todos los casados aún seguimos luchando con eso. O sea, esto no te garantiza que si te casas ya te libraste de esa batalla, ya la superaste. O sea, la pureza se aplica tanto a la soltería como a nuestra vida matrimonial. Ahora, pureza no es lo mismo a virginidad, ¿sí? Y esto es algo bastante importante porque, como yo les decía, el hecho de que sea virgen no quiere decir que todo lo que esté aquí adentro sea puro, ¿verdad? Yo puedo aquí tener un castillo lleno de inmundicia, pero físicamente todavía ser virgen, ¿verdad? Entonces, parte de mi testimonio es que mi primer novio lo tuve al graduarme de la universidad. Entonces ustedes dirán, ay, puchica, sí, que tardó, ya estaba madura, ¿va? Yo ya entendía, ¿va? Y a pesar de eso, o sea, a pesar de haber llegado a esa edad, digámoslo así, no estoy diciendo que sea la regla, o sea, ustedes son libres de, no sé, si conocen a su pareja antes, está bien, ¿verdad? En mi caso, o sea, yo preferí primero graduarme y luego, pues, caí en la tentación de enamorarme. Pero sí, y cuando, o sea, lo hice, o sea, que yo pensando que estaba bien, que era una persona correcta, o sea, que era cristiano, todo eso. Pero conforme fue pasando el tiempo, o sea, fui viendo que nuestros caminos iban separados. Yo quería una cosa y él quería otra. Y no necesariamente es que estuviera mal, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué no es ponerlo a él en mal, ¿verdad? Sino que realmente era como no era la voluntad del Señor, ¿verdad? Y yo, o sea, yo llegué a besarlo y todo, no perdí mi virginidad, o sea, no tuve relaciones. Pero sí llegué o sea, cuando uno besa, uno enciende un fuego. Entonces cada vez se va intensificando más. Y en un momento sí fue como, llegó en la conversación, bueno, y si, o sea, nos vamos a casar, ¿por qué no tener relaciones, va? Entonces, y yo sin anillo, sin nada, ¿va? Sino que solo así, ¿va? Porque nos vamos a casar, ¿por qué no tenemos relaciones? Y gracias a Dios, o sea, porque solo puedo decir que gracias a Dios el Señor me libró a tiempo de no poder caer en eso, ¿verdad? Porque, o sea, uno enamorado, más uno de mujer, uno tiene o sea, el hombre en la Biblia le dice el Señor así como que está mandado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, ¿verdad? Y a nosotros nos llama a sujetarse y a ser como pues sometidas a nuestro marido. Porque para uno de mujer no es tan difícil como que el darse por completo, ¿sí? Entonces, bueno, esto más para las señoritas, pero tengan cuidado a quien dan su corazón o a quien abren esa puerta, porque nosotras nos damos muy fácilmente y el amor nos ciega. Y por eso es tan importante tener nuestros sentidos santificados y saber discernir entre lo bueno y lo malo, porque si no el enemigo es astuto y nuestro corazón es engañoso. Entonces, gracias a Dios, o sea, luego les digo que no tomen por sentado las prédicas que escuchamos aquí, porque hace 2 años cuando Sammy predicó de las ataduras del alma, o sea, esa prédica a mí me impactó tanto, porque yo tenía ataduras con esta otra persona, a pesar de que habían pasado 1 año y medio y yo todavía pensando en él y él ni siquiera regresaba y él, o sea, y yo teniendo esas cosas que todavía iba a regresar o que tal vez el Señor lo iba a transformar. Y, o sea, y de verdad no era así, o sea, no era así lo importante. Y yo a pesar de no haber tenido relaciones, pero había abierto mi corazón, había dado parte de mí
o sea, había dado parte de tiempo, o sea, mis sentimientos, ¿verdad? Me había abierto por completo. Y que yo empecé esa relación cuando mis papás se separaron. O sea, yo no era una persona lista para estar en una relación. Yo busqué refugio en esa persona cuando él no podía darme ese refugio, ¿ya? O sea, me costó, porque me costó, pero en esa prédica, y luego si le sumamos, Nao predicó el siguiente sábado después de esa prédica, y él habló de si Dios existe, ¿por qué el dolor? Y eso fue como, a mí me mató, esos fueron 2 sábados que iba a llorar a mi casa, así como, o sea, y es no dar por sentado lo que escuchamos aquí, porque de verdad son batallas que todos tenemos, o sea, no les puedo decir que no hay ninguno que se salve, o sea, de verdad esto es algo del día a día. Y luego de eso, o sea, gracias a Dios, o sea, ahora ya me casé y, o sea, mi esposo pudo ver una diferencia en mí luego de esas 2 prédicas. O sea, él me lo dijo. Entonces, o sea, yo veo a Dios ahí detrás de eso. No puedo decir que, ay, sí, porque yo puse atención y yo, o sea, no. Es el Señor, o sea, fue el Señor Jesús que transformó mi corazón y hizo que Él me viera diferente, ¿ya? O sea, y ya sanada, sin heridas. Y eso me ayudó a mí a llegar al matrimonio y poder entregarme de la forma correcta, ¿ya? En el tiempo correcto. Entonces, por eso es que la pureza no es igual a virginidad, ¿verdad? Algo pequeño. O sea, nosotros con Marco decidimos durante nuestro compromiso no besarnos, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea la regla, ¿sí? Yo, por haber besado antes, o sea, yo puedo decirles que yo, no sé, Marco, él les pedía a ustedes, pero a mí me costó, porque yo había besado, o sea, yo ya sabía que era eso, y por eso es que a mí me costó más que a él. Bueno, en cierto modo creo que a mí me costó más, no sé, él les dirá, pero luego entendí, o sea, con el paso de los días fue como cierto, o sea, yo había pedido tanto por un hombre así, y cuando ya lo tenía enfrente, ¿por qué desanimarme así como, no lo puedo, así va? Sino que de verdad era tan bonito conocer a alguien que quisiera caminar en esa dirección, y no es porque sea malo besar, sino que eso encendió un fuego que nosotros posiblemente después no sé si íbamos a ser posibles de apagar. Entonces es como tener ciertos como límites y sí como tipo como una alarma de incendios, de que si algo pasa es como ahí ya está sonando la alarma. Entonces solo es como tener eso en su mente. Si ustedes desean hacerlo, cada uno tiene que llevarlo esto al Señor y analizarlo, ¿verdad? Ahora, Salmos 24 del 3 al 5. Ya lo conocemos bastante. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Perdón. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aquí que vemos que dice limpio de corazón y puro de manos. ¿Qué pasa si vemos unas manos así, digamos? ¿Están limpias o están sucias? Están sucias. Entonces es más visible ver una mano sucia y podemos venir rápidamente, nos limpiamos, ¿verdad? Pero podemos hacer esto con el corazón, así literalmente. No se puede como que podamos pasar un escáner y esta persona es pura de corazón, ¿verdad? No. Es mucho más difícil, es algo invisible, que solo el Señor y la persona saben, ¿verdad? Hay ciertas recompensas a los que tienen ese limpio corazón, ¿verdad? Y limpio corazón, si vamos a Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio es la palabra griega kataros, que también significa puro, y corazón lo llevamos a mente, pensamientos, sentimientos. Entonces, como les decía, o sea, no podemos pasar un escáner y decir los sentimientos de esta persona son así, ¿va? No sé si en algún momento la tecnología va a llegar a eso, pero, o sea, realmente, o sea, es muy difícil que yo solo por ver a Paquito, por verte a ti, vea, ella siente esto, ella está pensando esto. No es posible, solo el Señor lo sabe. Y otra recompensa es en Santiago 1:12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ahí van 2 recompensas que hemos visto, ver a Dios y pues obtener esta corona de vida. Sí. Ahora, quiero que nos vayamos a Éxodo 28, del 41 al 43.
Aquí habla acerca de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Quiénes se recuerdan más o menos de todas las vestiduras? A ver. Bueno, habla de que tenía que tener una túnica, un cinto, manto del efod, el pectoral, la mitra, la lámina de oro en la mitra y los calzoncillos, ¿sí? Gracias a la doctora Hicks, pues hemos aprendido que esto se relaciona, cada una de las prendas se relaciona con una característica a la que somos llamados a tener en Colosenses 3:12. Y cada una se relaciona como que con una característica. Los calzoncillos se relacionan con el amor. Pero estaba estudiando esto y en el libro de bueno, o sea, aquí en este capítulo, lo vamos a leer si quieren mejor. El 42, bueno, 41, 42 y 43. Y con ellos, o sea, con todas las vestiduras que les dije antes, vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Quiénes de ustedes somos llamados a ser reyes y sacerdotes? No. Entonces, esto aplica a nosotros. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para recibir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces aquí Moisés pues Dios mandó a Moisés a poner estos calzoncillos y si se dan cuenta tenían que tener una altura específica, ¿verdad? Era de los lomos hasta los muslos. Y era importante para no llevar pecado y que murieran. Era tan importante que todo él estuviera cubierto, no podía mostrarse piel, porque no podría mostrarse desnudez. Entonces, muchas veces, pues nosotros vemos a nuestros hermanos o a nosotros mismos, venimos aquí a la iglesia, traemos nuestra Biblia bajo el hombro, venimos y cantamos y oramos y saludamos cordialmente, somos amables y entre semana pues publicamos en redes sociales un versículo con una imagen y ahí estaba. Entonces ahí vemos que pues se ve que es cristiano, se ve que sigue al Señor, esa persona, se ve como que si viene a la iglesia, ¿verdad? Y eso es bueno, o sea, es bueno. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, no sabemos si esa persona en la noche agarra su teléfono y ve pornografía, o si esa persona llega a su casa y ve bueno, a horas de la noche ya muy tarde, opta por esconderse e ir a masturbarse o se pone debajo de las gradas para ver debajo de las faldas de las señoritas. O sea, estoy siendo clara, pero perdónenme. Uno, dos, tres. Ok. 1, 2. Entonces, pero ¿qué es lo que hay debajo de todo eso? Debajo de esa, podría decirse fachada, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Entonces, necesitamos de la pureza para estar en la presencia del Señor. O sea, el sacerdote no era como iba con todo esto, menos con los calzoncillos. O sea, tenía que ir con los calzoncillos, ¿ya? Y algo importante es que eran de lino, ¿verdad? Y el lino se menciona mucho en la Biblia y se representa, pues, las acciones de los justos, las acciones buenas de los justos y la pureza también. Entonces, 1, 2. Entonces, esto lo saqué del libro de la preciosa gema, que la doctora Hicks lo dice, y dice: el Señor ha provisto los calzoncillos de lino, calzoncillos de santidad, para que la pureza y la rectitud de Cristo pueda cubrir nuestros lomos. Lomos, ¿por qué? Porque lomos están relacionados con esa característica del hombre carnal con respecto al sexo, es una de las necesidades del hombre carnal. Entonces dice: solo así, cuando el diablo se acerque, nos encuentre completamente cubiertos con la rectitud de Jesús y no le sea posible derrotarnos con tentaciones. Cuando leí esto, o sea, era como, o sea, el Señor es tan grande, tan perfecto en el pensar hasta en estas cosas, porque
Él, de verdad tenemos tantas herramientas y como les dije al inicio, el Espíritu Santo mora en nosotros y teniendo esa herramienta, o sea, teniéndolo a Él en nosotros nos cuesta tanto decir que no muchas veces o voltear la mirada o si vemos que, más para los hombres, si vemos que una señorita no está vestida bien, más tendemos a verla que a voltear nuestra mirada o tapar, porque hay cosas que no vamos a poder controlar, ¿verdad? Pero sí podemos, o sea, en nosotros está el cerrar nuestros sentidos a cosas que nos puedan contaminar y dejar la puerta abierta que cualquier cosa entre, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a irnos a 2 de Timoteo 2, del 15 al 22. Aquí voy a ir saltándome un par, pero es 2 de Timoteo 2, del 15 al 22. Cuando lleguen me dice. Ok. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a pasarnos al 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y si nos vamos al 22, dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces aquí les marqué 3 cosas que pude ver en esta parte, que es huir, seguir y con los de corazón limpio. ¿Sí? Esas son como, es básico. Bueno, huye. ¿Cuál es el significado de huir? Significa fugarse, esquivar, desterrar, escapar, evitar. ¿Ven ahí en el significado luchar? No, ¿verdad? Porque no somos llamados a luchar con las pasiones. Es como, ay, yo voy a trabajar en esa debilidad que tengo. Eso no se puede. Lo que somos llamados a hacer es huir, ¿ya? Es correr, es irnos cuando se presenta la oportunidad. Y no por ser cobardes, sino que al contrario, nosotros vamos por una meta mayor, ¿ya? Diga lo que diga el mundo, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro de esto es José. José, esa ya la sabemos de memoria, pero vamos a ir a Génesis 39, del 7 al 12. Génesis 39, del 7 al 12. Bueno, tal vez voy a empezar un poquito antes. Bueno, aquí todos conocemos que Potifar pues ya había puesto en manos de José muchas responsabilidades de la casa, ¿sí? De su casa, ¿verdad? Y él estaba encargado de todas esas cosas. Y dice en el 6 al final, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, muchas veces aquí cuando ya estamos caminando bien con el Señor y hemos optado por trabajar en su casa, ¿sí? La gente empieza a ver algo distinto en nosotros, ¿sí? Y nos puede ver como de hermoso semblante y bella presencia. Entonces somos codiciables, por así decirlo, como dicen Cantares, ¿verdad? Pero dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos una cosa, él sabía qué estaba diciendo él, estaba viendo las cosas como eran, o sea, él lo reconocía como un pecado, no dijo, es que es algo difícil verte así como estás, o sea, no va, sino que no, o sea, ¿cómo yo habría de pecar? Contra Dios, nada que contra mi amo, ¿verdad? Contra Dios, ¿sí? Y dice, hablando ella a José cada día, o sea, no era solo una vez, ¿va? Era todos los días, ¿va? Y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella
y huyó y salió. Y hemos aprendido que aquí dice que él salió de ahí, ¿verdad? Él se sacó, o sea, él mismo decidió irse. Y cuando me puse a estudiar más las palabras, pude ver cuando, o sea, ahí está, huyó y salió, ¿verdad? Y al estudiarlas con la King James y la concordancia Strong, si vemos huyó, significa revolotear, desterrar, amainar. Y yo así, ¿qué es amainar, va? Porque, perdón, yo no sabía qué era eso y lo busqué, va. Y amainar es perder fuerza o intensidad de un deseo o pasión, sentimiento violento o impetuoso. Dice calmar y escapar. Entonces, esto fue lo que hizo José. Él decidió quitarle la fuerza o la intensidad de ese sentimiento y huir, ¿sí? Luego dice huir, ¿verdad? Y dice que significa fuera. Dice cercenar, que eso es como reducir la cantidad de tamaño de una cosa. Y dice separar por una pared y dice cortar extremidad. Entonces, ¿se recuerdan que en Mateo 5:30 dice que si nuestra mano derecha nos es digna de pecar, cortémosla, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, primero, vimos que no hemos sido llamados a luchar contra la lujuria, sino a huir de ella. Eso primero, ¿sí? Segundo, identificar las manos que nos hacen pecar y cortarlas de raíz. O sea, no estoy diciéndoles ahorita que vayan a su casa y se corten la mano, ¿verdad? O sea, esto es espiritualmente, ¿verdad? O sea, ahorita tenemos que identificar esos puntos débiles en los cuales nosotros tenemos el control y podemos decir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ir con esta persona. O sea, si teníamos planes con tal persona de vernos en tal lugar, no. Si está mi celular y puedo dejarlo en otra habitación para no tenerlo en la noche, lo voy a dejar en otra habitación. Si, o sea, tantas cosas, tantas medidas que podemos tomar para ayudar a nuestra carne, bueno, no ayudar a nuestra carne, no, sino que a nuestro hombre nuevo, a que la carne no salga, ¿verdad? Entonces, y adicionalmente, como les decía, pedir a Dios que posea y que santifique cada uno de nuestros 5 sentidos, como hemos aprendido, ¿verdad? O sea, cada sentido y con su canal en el alma, ¿verdad? Es importante santificar nuestra imaginación, o sea, más que todo en lo que se hace en la pornografía, pues, o sea, la pornografía nos da una imagen distorsionada de lo que es la realidad, porque eso no es verdad, o sea, eso no pasa. Déjenme decirles, no pasa, o sea, dejen de estar viendo basura, así, eso no es real, ¿sí? Y lo único que estamos haciendo es llenando de basura nuestro corazón, nuestra mente. ¿Y dónde van a estar las cosas del Señor si no hay espacio? Porque estamos llenos de eso. Entonces la importancia de limpiarnos todos los días, de verdad quitarnos todas esas cosas que nos pueden hacer ocasión de caer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera? Huir. Porque solo los casados responden. Ahora, seguir. Sigue. ¿Qué es seguir? Seguir significa perseguir. ¿Y qué somos llamados a perseguir según 2 de Timoteo 2:22? La justicia, la fe, el amor y la paz. Y si nos ponemos así como algo pequeño, o sea, algo como para resumir qué son todas esas 4 palabras, pues es Jesús. Jesús es justo, Jesús es la fe, Jesús es amor y Jesús es paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo a Él, no a la chava o no al chavo, no a mis amigos que me dicen que vamos a ir a hacer algo malo, no según la película que vi, según el libro que leí. O sea, incluso eso también es muy importante. O sea, no solo está el ver pornografía y ver videos, ¿verdad? Sino que también podemos ir a internet y empezar a ver un montón de cosas o historias eróticas que podemos ir a leer. O sea, y eso no está bien. O sea, no está bien, ¿sí? Eso se relaciona con cualquier cosa que tenga que ver con el sexo y con cualquier pasión juvenil. Entonces eso no debemos de verlo, ¿ya? Y quiero que nos vayamos a 1 Samuel 15:11. Aquí habla del rey Saúl y cómo pues él empezó a hacer las cosas que no eran agradables al Señor, ¿verdad? Y aquí habla en el 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Si vemos esto en la King James, dice cuando se ha vuelto de en pos de mí, es he's turned back from follow me, o sea, él ya dejó de seguir. Eso significa, entonces, si dejó de seguirme,
¿qué viene por consecuencia? Ya no siguió mis mandamientos. Entonces lo que pasa cuando decidimos dejar al Señor a un lado, y no, Señor, es que hoy no voy a orar, hoy mejor voy a ver esto. ¿Qué pasa? Estamos en contra de sus mandamientos. Entonces, en el momento en el que decimos darle la espalda al Señor, ¿qué pasa? Estamos dándole la espalda a su palabra, estamos desechándolo a Él como vimos al principio, ¿verdad? Es como meter un cuchillo en su corazón, o sea, así se los digo, ¿sí? Y estamos decepcionándolo, ¿ya? Y estamos dando por sentado todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Y Él ha hecho mucho, ¿o no? Él me salvó, me sanó, me rescató de... Yo no sé de verdad qué hubiera sido de mí si hubiera dicho que sí, ¿saben? Yo no sé. Y no voy a perder el tiempo pensando en eso, pero sí me da gratitud el haber dicho que no, ¿sí? Sí, o sea, demasiada gratitud. Y puedo ver esa gratitud y esa obediencia que el Señor recompensó en mi esposo, ¿sí? De verdad. Y sé que todas las casadas pues han de sentir eso mismo, ¿sí? Y me siento demasiado agradecida con el Señor por haber recompensado eso de una manera que yo no esperaba, ¿sí? Él sobrepasó todo lo que yo tenía pensado. Si yo creía no merecer eso, de verdad. Yo tenía una autoestima así muy baja y pensaba que merecía peores cosas porque había sido tratada peor, ¿sí? Y eso era para mí común. Y lo que veía también en mi familia, o sea, tenía un patrón que no era el correcto, ¿sí? Entonces por eso les digo la importancia de ver lo que aquí dice que yo merezco, lo que aquí dice que debo de hacer. Y tiene un gran valor, no menospreciemos esto, de verdad, ¿sí? Y entonces aquí lo que vimos con Saúl es que pues él decidió alejarse, ¿verdad? Decidió no seguirlo. Y algo que, como les decía al inicio, un árbol no puja, ¿verdad? No puja por dar los frutos, ¿verdad? Entonces nosotros mediante vamos siguiendo al Señor y paso a paso vamos avanzando, lo que hacemos es que esos frutos van a ir desarrollándose en nosotros. O sea, no es como que, o sea, sí podemos pedírselos al Señor que los vaya desarrollando, pero debemos de seguirlo. No es como que sigo caminando en el camino incorrecto, pero estoy orando que el Señor me dé dominio propio, por decirles, ¿va? Que es la templanza. Pero si yo decido decir que sí a muchas cosas, si yo decido darle la espalda al Señor, si yo decido ver mi celular, si yo decido ir con esa persona, si yo decido llevar a un nivel aún mayor o cruzar una línea que no debo de cruzar, eso o sea, no se va a dar el fruto porque yo no estoy siguiendo a Dios, ¿verdad? Entonces, les decía el dominio propio, que es la templanza, que es ser fuerte en una cosa, bien controlado, dueño de sí mismo. O sea, dueño de lo que puedo yo controlar, ¿verdad? Porque sabemos que hay cosas que no podemos controlar. Y les puse esta figura porque es como que vamos subiendo escalones, ¿verdad? Por así decirlo. Pero hablaba con Marco, mi esposo, de cómo era el camino de un cristiano, porque era como un pasillo, digamos, un pasillo que él lo leyó o lo oyó de alguien y me lo contó, pero que era como un pasillo y que ya hay muchas puertas a los lados. Pero el camino está recto, es un pasillo. Pero nosotros a veces decidimos venir y abrir la puerta de esta, y aquí está la lujuria. Y aquí voy a detenerme un rato con esta pasión que puedo tener. O aquí puedo venir y está esta adicción que puedo llegar a tener. Y ahí nos quedamos ahí y pensamos que eso, o sea, el detenernos nos hace cautivos de algo. Y eso nos retiene a seguir caminando, que como tan fácil es solo ir caminando recto. Pero decidimos voltearnos y abrir la puerta y entrar. Entonces, Él de verdad nos lo dejó muy sencillo el seguirlo. Y sé que es difícil porque, o sea, en mi adolescencia, tal vez yo no tuve las mismas luchas que ustedes están teniendo ahorita como adolescentes, que hay muchas otras cosas. O sea, estaba leyendo muchas cosas porque decía, ¿qué les puedo dar ahorita a los jóvenes de ahora? Pero hasta miedo me dio. O sea, yo le decía a Marco así como, ¿de qué estoy leyendo? O sea, de verdad, o sea, fue como, no me gustó solo ver todo lo que estaba leyendo que hacían los jóvenes de hoy en día, que van a fiestas, que se drogan, o sea, y que drogados hacen un montón de cosas, ¿ya? Y después ni se recuerdan con quiénes, o sea, imagínense. O sea, yo no quisiera, pido a Dios que, o sea, cuando tengamos hijos, o sea, que estén en un mundo que de verdad el Señor los cubra con su sangre, porque vamos a unos tiempos que están muy difíciles, ¿sí? Yo sé que la circunstancia se ve difícil, pero si tenemos al Señor de nuestro lado, o sea, Él va a hacer que todas esas puertas
tengan un cerrojo y que nosotros podamos decidir venir y abrirla. Y Él nos ha dado esa voluntad, pero es súper importante que sepamos distinguir, discernir entre lo bueno y lo malo. Si no, o sea, nos vamos a terminar mal y nos espera la muerte, nos espera estar separados de Él. Ahora, también decía, huir, seguir y con los de corazón limpio. Entonces, aquí es importante la hermandad porque no podemos ser puros por nosotros mismos, necesitamos a los demás. Pero claro, no a los demás que sean influencias negativas. La palabra influencia en inglés, o sea, tiene la palabra flu, que es como gripe, como les decía, que es como algo que se contagia. Entonces, depende con quién nos juntemos, depende de nuestro entorno, eso vamos a ir adquiriendo. Pero si yo decido contarle a un amigo de la iglesia o a un líder, a los pastores, a una persona madura en el Señor, no le voy a ir a contar esto a alguien que también tiene la misma lucha, pues. O sea, lo único que van a hacer es, tú también lo haces. O sea, eso no es normal, pues, ¿ya? O sea, necesitamos a alguien que nos corrija, ¿sí? Y muchas veces nos da miedo. Y de hecho, estaba leyendo que la pornografía es el pecado como secreto número 1 en las iglesias. Porque la mayoría ha visto pornografía, pero nunca se lo ha dicho a nadie, ¿sí? Y es como, y si es que logra vencer con eso, gracias a Dios, pero ¿y si nunca lo logró? ¿Cómo llega al matrimonio, verdad? Entonces, si vemos en 1 Corintios 15:33, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Conversaciones se traduce como compañía, ¿sí? Y hábitos, costumbres como hábitos. Entonces, a pesar de lo que hayamos sido inculcados en casa, si al nosotros salir de la puerta de nuestra casa y vamos con esos amigos que nos hacen mal, nos vamos a contaminar, ¿sí? Y y no les estoy diciendo que, o sea, debemos alejarnos de eso y todo, y si podemos ser luz en espacios está bien, pero siendo ya maduros para poder decir que no cuando nos toque decir que no, ¿ya? Porque no vamos a estar tratando de ganar almas y todo si a mí todavía me cuesta algo y que yo sé que no puedo sola, ¿verdad? Necesito primero sanar eso, corregir eso y luego ir a hacer lo que el Señor me haya mandado a hacer, ¿verdad? Pero serían esas 3 cosas. Entonces, huir, seguir a Jesús y con los de corazón limpio, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios 6:12, creo que ahorita todo lo que viene, para que sea un poco más rápido, lo pueden leer acá, pero en 1 Corintios 6:12 y 10:23 empieza igual diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Conviene quiere decir que es beneficioso o provechoso para mí. Entonces dice en el 6:12, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces aquí vamos con lo mismo, tenemos que crecer en dominio propio. La segunda vez que menciona esto de todo me es lícito, pero no me conviene, es que también dice, no todo me edifica. Entonces, si no todo me edifica, quiere decir que hay cosas que son malas y cosas que son buenas. Tengo que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Ahora, o sea, pueden venir y, bueno, Pau, pero yo, o sea, para mí es muy tarde, pues yo ya hice esto, yo ya cometí esto, para mí, yo creo que el Señor no me puede sanar de esto, o sea, yo estoy muy involucrado en esto. Y les recuerdo 1 de Juan 1:9, que dice que si Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, desde toda maldad, y todo es todo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que confesar y elegir separarnos, ¿ya? Porque es como le dijo a la mujer adúltera, o sea, ve y no peques más. O sea, se trata de también nosotros tener una decisión de no abusar de la gracia, ¿verdad? Porque no es eso, sino que es tener temor de Dios. Eso es lo importante. Aparte, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, si vamos rápido, así quiero que lo leamos. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no os engañéis, ¿sí? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, si esto era, quiere decir que Dios los perdonó. Sí, o sea, sí hay salvación,
sí hay una esperanza y es Jesús, ¿sí? Y porque dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Él ya hizo el trabajo, si nosotros solo tenemos que decir perdón y apartarnos. ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Pero a veces somos demasiado orgullosos y solemos pensar solo en nosotros y que, o sea, solemos tener el otro tipo de orgullo que es esa inferioridad, o sea, que no, ¿cómo el Señor va a pensar en mí? Y solo, o sea, no, o sea, el Señor piensa en todos nosotros y la buena voluntad de Él es que seamos santos. Y como dice al final del Sermón del Monte, o sea, sed santos porque yo soy santo. O sea, Él los llama a ser santos. Y o sea, es un llamado que sí requiere sacrificio. Pero, o sea, la recompensa es aún mayor. Y tal vez aquí no obtengamos nada en lo terrenal. ¿Y qué importa? O sea, todo lo que vamos a obtener ahí arriba en el cielo. Todo lo eterno que podemos tener. ¿Sí? Y por último, Colosenses 3, del 5 al 7. Colosenses 3, del 5 al 7. Dice, 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, y habla de la ira, de todas las cosas que no tenemos que tener, ¿verdad? Y hasta el 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo es esa vestidura? Es de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y con amor. Ya esto es lo último, pero muchos confunden el amor con la lujuria y aquí hay algunas diferencias de lo que es cada cosa. El amor es una conexión completa, es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? En ese orden, espíritu, alma y cuerpo. La lujuria es una conexión física, ahí es cuerpo, a ver si sale el alma y a ver si sale el espíritu. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de cómo el enemigo ha distorsionado eso y ha dado la vuelta? Y ahora en el mundo buscan primero juntarse en el cuerpo, que cuando el primero debe ser en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? También está que el amor es compromiso versus la lujuria, que es falta de compromiso. El amor construye, la lujuria destruye. El amor obedece, la lujuria desobedece. El amor es humilde, la lujuria es orgullosa. El amor produce paz, la lujuria produce temor. El amor no busca lo suyo, la lujuria busca placer propio. El amor es duradero, la lujuria es pasajera. El amor es sabio, la lujuria es insensata. El amor es relación cercana con Dios, la lujuria es relación lejana con Dios. El amor sabe esperar, el amor sabe esperar. Y la lujuria no espera. Sí, y aquí les puse como en la lujuria del lado, la lujuria está como una montaña rusa, porque eso es, o sea, es como, hay momentos en los que, es como, sí, la pasión está hasta arriba y después viene el bajón. Y, o sea, nunca es algo estable como el estar de la mano con alguien que va caminando en el mismo camino que tú, con los mismos principios, con los mismos valores, con la misma fe, ¿sí? Entonces, por el tiempo de todo lo que ha pasado de la pandemia y todo eso, pues yo quería darles algo para que ustedes pues volvieran a hacer, si es que ya lo habían hecho o que no lo han hecho nunca, que lo hagan. Es un pacto de pureza frente al Señor, ¿sí? Porque créanme que si nosotros decidimos o optamos por no arreglar estas cosas ahora o no ponerle atención a estas cosas ahora que pueden ser limpiadas y sanadas por el Señor, no es que después no puedan ser sanadas, pero podemos ahorrarnos el llegar heridos y destruidos, mejor llegar completos con esa persona que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Entonces establezcamos un patrón correcto, unos hábitos correctos, y quería pedirle favor a mi esposo si puede pasar aquí.
Y no sé, alguien más que pueda ayudar a Marco a repartir eso. Que es algo sencillo, pero o sea, es algo que ustedes van a decidir si hacerlo o no. Yo los llamo a que lo hagan, pero es un pacto de pureza. Pueden hacerlo en su casa al llegar, ¿verdad? Porque quiero que sepan lo que están haciendo, que lo hagan con entendimiento. O sea, ahorita, perdón, pero ¿de qué me sirve que pasen aquí al frente y frente a mis ojos hagan y digan, sí lo voy a hacer? De verdad quiero que lean o sea, si apuntaron, que lean sus apuntes, vuelvan a reflexionar en esto. Piensen y analicen, Señor, ¿en qué te estoy fallando? O Señor, ¿esto será que es malo? Si tengo duda, por ejemplo, esto que estoy haciendo, ¿será que es malo? Si tengo duda, pues tal vez ha de ser malo, ¿ya? Pero todo eso, o sea, siempre pasémonos la palabra, pidamos consejos si es necesario, recordemos que está Nao, está Sami, están los líderes que podemos ayudarlos, están los pastores y que ustedes creen que están en un nivel que pues no es, yo no comprendo, por decirles, ustedes no, es que tú, Paola, no comprendes, está bien, puede que no lo comprenda, pero el Señor sí, primero que nada, y piénsenlo, analícenlo solos, con entendimiento de lo que están haciendo, y decidan si sí hacer ese pacto de pureza para poder llegar a caminar de una manera íntegra, y que cuando esa persona que Dios tenga preparado para ustedes llegue a su vida, ustedes sepan darle ese regalo, ¿verdad? Ese regalo de una mente pura y pues de llegar a ser vírgenes, ¿verdad? Y pues esto sería todo. Gracias y gracias al Señor por todo esto. Amén.